Buenas tardes, profesores especialistas. ¿Me están escuchando? Hay poco, por eso no respondo, pero ya... Bien, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a trabajar lo que es la sesión taller número 20 de matemática, que sería la última de este grupo de fichas. Esta ficha corresponde conociendo el uso de las probabilidades. Es una situación, es un contenido temático que muchas veces no es trabajado en las aulas por los profesores, ya que siempre es programado en una última unidad. Entonces hay que tener bastante cuidado porque generalmente es un tema totalmente nuevo para los estudiantes. Esta sesión taller 20 está considerando la siguiente matriz. Vamos a trabajar la competencia, actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre. Vamos a trabajar dos capacidades, matematiza situaciones y razona y argumenta generando ideas matemáticas. Indicadores, tenemos dos con respecto a la capacidad matematiza situaciones y uno para la capacidad razona y argumenta. En matematiza, plantea y resuelve problemas sobre la probabilidad de un evento en una situación aleatoria a partir de un modelo referido a la probabilidad. Y el segundo indicador ordena datos provenientes de variadas fuentes de información al reconocer eventos independientes de característica aleatoria al expresar un modelo referido a probabilidad de suceso equiprobables. Y en razona, propone conjeturas sobre la probabilidad a partir de la frecuencia de un suceso en una situación aleatoria. Les recordamos también que tienen ustedes una fuente muy útil de estrategias, que son las rutas de matemática, en las cuales también ustedes encuentran estrategias específicas para cada una de las competencias y capacidades. Siempre es bueno hacerles de conocimiento de estos instrumentos que pueden hacer uso en sus guías. Bien, hacerles recordar de que los estudiantes tienen que trabajar en equipos, por lo tanto ustedes tienen que utilizar una dinámica para que puedan ellos conformar sus equipos y no solamente trabajar los equipos de trabajo, sino que sean un grupo que sea colaborativo, que lleguen a esa capacidad de que puedan interrelacionarse y puedan consolidar sus aprendizajes. O sea, que no solamente compartan el trabajo, sino que compartan sus procesos cognitivos para que puedan consolidar su aprendizaje. En este sentido, la ficha empieza con un contexto, una situación de contexto que va a servir para el recojo de saberes previos y también que esta situación de contexto tiene que ser una situación retadora, interesante y que responda a la realidad e intereses de los estudiantes. Se propone, por lo tanto, en la ficha de trabajo de los estudiantes, la siguiente situación de contexto referida
a un informe que está realizando se habla del estado actual de participación de las operadoras móviles en el Perú a causa de que hay dos nuevos operadores que están ingresando, las cuales son Entel, quien ha sustituido a Nextel, y Vitel. Y también nos indican que no hay que olvidar de que tenemos también otra que es Tuenti, y que todas estas operadoras pues actualmente están siendo las que están ofreciendo este tipo de servicio de telefonía y que los estudiantes están muy conectados con este tipo de lenguaje y este tipo de información. Tenemos que nos están presentando un gráfico circular en el cual aparece la participación de los operadores móviles en el Perú y tenemos pues que los estudiantes deben observar y responder en equipo las preguntas que se están estableciendo en la ficha. Ahí ellos podrán interpretar y dar lectura a este gráfico y podrán ver que un 54.4% utilizan el servicio de Movistar, un 5.4% Entel, un 39.2% tienen Claro y Vitel todavía está con el 1%. Siempre cabe resaltar de que hay información necesaria que hay que tener presente que es del 2014. Entonces, una vez que den la lectura a esta información, van a proceder los estudiantes a responder estas 4 preguntas. Posibilidad es igual que probabilidad. ¿Qué determinan las probabilidades en una reunión? ¿Cuál es la probabilidad de que un asistente tenga un celular con operador Claro? Si a una reunión asisten 250 personas, ¿cuántas personas posiblemente usen el operador móvil Claro? Entonces los estudiantes podrán dar sus respuestas y el docente tendrá que ser receptivo a todas las respuestas que puedan ellos dar. Y observemos que ninguna de ellas es verdadera o es falsa, puesto que el docente debe tener en cuenta que son sus saberes previos para trabajar esta sesión. Bien, en la parte de aprendemos ya al estudiante se presentan los conocimientos y en esta oportunidad estamos presentándoles un caso para que ellos puedan dar lectura y ellos puedan definir y deducir qué es un experimento aleatorio. Se les propone que los estudiantes de segundo A rifarán una bicicleta. Para ello venderán tickets que van desde 001 hasta el ticket 300. Entonces, la pregunta que se les vierte a los estudiantes es que si podemos saber de antemano cuál será el número premiado. Cuando compramos una rifa no hay manera de saber el resultado, eso lo sabemos. Puede salir un boleto con el número 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta el 300. Entonces, el comprar un ticket de una rifa es un experimento aleatorio porque no se puede saber de antemano cuál será el número premiado. Una vez de que los estudiantes parafraseen qué cosa es lo que entienden como experimento aleatorio, los docentes tendrán que consolidar este conocimiento
y decirles pues que un experimento aleatorio o de azar no se puede anticipar con certeza su resultado. Hay que verificar que todos los estudiantes entiendan este conocimiento para poder seguir. Y si es que hubiese algún estudiante que cometiese algún error, aprovechemos acertadamente este error positivamente para poder hacer la retroalimentación. Vamos a también determinar que tenemos dos tipos de experimento: el experimento determinista y aleatorio. El primero corresponde a que se puede predecir el experimento, mientras que el aleatorio no. Por ejemplo, en el determinista tenemos que nosotros podemos predecir la fecha de cuándo son las elecciones, o si es que yo tiro una piedra arriba, sabemos que caen. Entonces son experimentos que se pueden predecir, mientras que el aleatorio no. De ejemplo, tenemos cuando nosotros lanzamos un dado. El dado tiene 6 caras, por lo tanto son 6 números, y bueno, pues pueden haber 6 posibilidades de que pueda salir un número. Tenemos a lanzar una moneda. La moneda tiene una cara y un sello, puede salir cualquiera de los dos, tampoco podemos predecir. Y también el concepto de la rifa al extraer un boleto. Dentro de lo que ya hemos definido, que es un experimento aleatorio, vamos a pasar ya al concepto de qué es un espacio muestral. Entonces podemos seguir utilizando el mismo ejemplo de la rifa, y pues le podemos explicar de que en el experimento aleatorio de comprar un ticket para la rifa de la bicicleta, ¿cuáles y cuántos son los posibles resultados? Esos posibles resultados, este conjunto de todos los posibles resultados, van a ser el espacio muestral. En este caso, si nuestros tickets están desde el 1 al 300 y la posibilidad de que yo saque un ticket puede ser que salga 1, 2, 3, entonces todos esos datos de posibilidades me van a dar el conjunto de todos los posibles resultados, que va a ser llamado espacio muestral. Este espacio muestral, vamos a definirlo, tiene varias formas para poder denotarlo. Uno de ellos es una E mayúscula, una S, una U mayúscula, pero también el símbolo de omega. Entonces, vamos a nosotros a determinar en este caso, para más adelante no confundirnos con la S o con la E, con otra terminología, de preferencia utilizamos el símbolo omega. Entonces, acá en este espacio muestral tenemos pues todas estas posibilidades que se están indicando. No olvidarse que esto significa que hay otros más, que desde el 1 hasta el 300. A ver, seguimos. Tenemos otra situación en el cual Vilma espera que el número premiado termine. Es un nuevo suceso en el cual hay una condición en el que el número premiado debe terminar en 9. Entonces nosotros preguntamos cuál es el suceso que Vilma espera que ocurra, cuántos posibles resultados hay. Entonces
ese conjunto de posibles resultados en el que Vilma obtenga un número premiado que termine en 9, se va a llamar suceso. Y lo vamos a denotar con la letra mayúscula A. Y abajo tenemos el conjunto de los posibles resultados. En este caso vamos a tener el 9, 19, 29, 39, 299. Entonces, el número de posibles resultados del suceso van a ser 30. Y abajo, una vez que la idea de las preguntas, la idea de que se interrogue al alumno es que el alumno pueda desarrollar su pensamiento deductivo para que él mismo sea que construya su aprendizaje. Entonces es necesario darle tiempo, aunque muchos de los docentes se quejan de que no pueden terminar la totalidad de la ficha, pero lo importante es fijar el aprendizaje en los estudiantes. Entonces hay que tener muy en cuenta de que los estudiantes, cuando entienden, van a poder parafrasear los conocimientos. Entonces, en ese momento que el estudiante explica a su compañero, es donde el docente se debe sentir satisfecho porque ha logrado el aprendizaje. Siempre debe estar acompañando a todos los estudiantes y ofreciéndole diversas estrategias porque los estudiantes tienen diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. No nos olvidemos también el caso de los estudiantes que tenemos en el aula y que son inclusivos, que hay que hacer las adaptaciones curriculares a fin de que logre de acuerdo al nivel que ha indicado el especialista de SANE. Entonces, para concluir, tenemos que el espacio muestral, identificado o denotado por omega, es el conjunto de todos los posibles resultados. Y el suceso va a ser un subconjunto del espacio muestral. Entonces, dos conceptos básicos dentro de toda esta temática de probabilidades, lo que es el espacio muestral y lo que es un suceso. Acá tenemos la propuesta de que en cada experimento se halle el cardinal del espacio muestral y del suceso. Al decir el cardinal nos estamos refiriendo al número, a la cantidad de elementos que van a tener o el espacio muestral o el suceso. Entonces tenemos un ejemplo propuesto que es lanzar un dado y obtener un número par. Entonces ustedes saben que tenemos el dado y en estos temas es muy bueno que se trabajen con objetos reales, objetos concretos, a fin de que los estudiantes puedan fijar el aprendizaje. Ustedes pueden llevar, o los estudiantes pueden llevar sus dados, o el docente puede llevar un dado un poco más vistoso, más grande, que permita pues que el estudiante ejecute el proceso, o sea, el experimento. Entonces va a tirar el dado y ¿cuántos sucesos se va a dar? 6 posibles resultados, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces el espacio muestral es el conjunto de todos estos posibles resultados y tenemos que el cardinal, o sea, n de omega va a ser igual a 6. Mientras que el suceso de obtener un número par será pues 2, 4, 6. Entonces, acá lo estamos denotando como P por el número par. En realidad, también lo podemos haber denotado A de P
porque habíamos dicho de que un suceso lo íbamos a denotar con la palabra A. Entonces, el cardinal de este suceso van a estar conformado por el número 3, porque son 3 los posibles resultados que están cumpliendo con obtener el número par. Acá tenemos lanzar simultáneamente 3 monedas y obtener solo caras o solo sellos. Entonces definimos el espacio muestral, tenemos que son 3 monedas y debemos obtener solo caras o solo sellos. Y tenemos ya acá propuesto el conjunto de posibles soluciones. Bien, el ejercicio propuesto, el ítem propuesto en la anterior diapositiva, acá tenemos ya la solución para poder hallar el espacio muestral utilizando un diagrama del árbol. Tenemos acá en el primer lanzamiento que va a ser cara o sello. En el segundo lanzamiento tenemos que puede ser cara cara o cara sello, el segundo lanzamiento, o también puede ser, si en el primero me salió sello, en el segundo lanzamiento puede ser que sea cara o que sea sello. Y en el tercer lanzamiento también tenemos esas dos posibilidades, de tal manera que en el resultado tenemos lo siguiente: primer lanzamiento cara, segundo lanzamiento cara, tercer lanzamiento cara, el resultado será cara, cara, cara. Tenemos otra posibilidad, cara, cara, sello, que será el segundo resultado. Tenemos uno tercero, primer lanzamiento si me sale cara, el segundo sello, el tercero cara, tendré pues cara, sello, cara. En total los resultados posibles van a ser 8 resultados posibles, de los cuales yo tengo que escoger aquellos que cumplan con la condición establecida en el suceso de obtener solo caras o solo sellos. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces tenemos solo 2, nada más. Acá, caras o sellos. Entonces tenemos que el suceso está conformado por 2 posibles soluciones. Y el cardinal de este suceso, o sea, la cantidad de elementos de este subconjunto, va a estar formado por el número 2. Bien, a continuación vamos a seguir trabajando con mi compañera Gladys. Muy bien, continuando con la videoconferencia, tenemos aquí lo siguiente. Tenemos varios sucesos donde queremos escribir las palabras imposible, poco probable, probable, bastante probable o seguro según corresponda. Tenemos el experimento aleatorio, que es lanzar un dado, y al lanzar un dado decimos, ¿qué número saldrá en la cara superior? Por ejemplo, que me salga el número 5, yo lanzo el dado, que me salga el número 5, es poco probable que pueda salir. Me puede salir, pero no es tan seguro que salga. Entonces ahí colocamos, por ejemplo, la palabra es poco probable. Tenemos otro suceso, que al lanzar un dado salga un número mayor que 7. Si sabemos que el dado tiene solamente 6 caras, esto es imposible de ocurrir. Por lo tanto, acá decimos que es imposible que salga un número mayor que 7. Después tenemos otro suceso, que al lanzar un dado salga un número menor o igual que 6. Si yo lanzo un dado
y estoy indicando que salga un número menor o igual que 6, las posibilidades que tengo es que salgan de 1 al 6. Por lo tanto, decimos que es seguro que suceda eso. Y después tengo aquí otro suceso que salga un número impar. Ahora, el experimento que es lanzar un dado, que me salga un número par, tengo 3 posibilidades, o sea que sea 2, 4 y 6. Por lo tanto, decimos que es probable, o sea, tengo mayor posibilidad que, por ejemplo, que salga solamente 5. Por lo tanto, decimos que es probable que salga un número impar. Bien. Aquí hay un mapa conceptual donde estamos colocando lo que son los tipos de suceso. Tenemos el suceso elemental, suceso seguro y suceso imposible. Dentro del suceso elemental, en la ficha está definido como que tiene menor cantidad de elementos que el espacio muestral. En realidad, este suceso elemental se refiere, por ejemplo, cuando al lanzar un dado, decimos que salga un número 5. Si yo lanzo un dado y las posibilidades que tenga que me salga un número 5 solamente es una. Por lo tanto, el suceso elemental es aquel donde yo voy a tener un único elemento. En la ficha está con esa definición, al cual vamos a también hacer llegar un fe de ratas para corregir ello. Bien, en el suceso seguro es cuando yo digo, por ejemplo, al lanzar un dado que salga un número menor que 7. Las posibilidades que salga un número menor que 7 en realidad son de 1 al 6. Por lo tanto, decimos que es un suceso seguro porque en este caso los elementos de este espacio muestral coinciden. O sea, de este suceso seguro van a coincidir con el espacio muestral. Y en el suceso imposible es aquel que nunca se va a producir, o sea que nunca va a ocurrir. Por ejemplo, si yo digo que al lanzar un dado salga un número 7 o mayor que 6, ¿no? O que sea 8, en fin. Bien, vamos a entrar al tema de lo que es una probabilidad. En nuestra vida cotidiana, nosotros estamos utilizando siempre expresiones como: el paciente presenta fiebre y congestión nasal. Es probable que sea una bronquitis. O decimos, el cielo está nublado. Es probable que llueva. O decimos, por ejemplo, Antonio es un empedernido fumador, por lo que corre el riesgo de enfermar de cáncer al pulmón. O, si no estudio lo necesario, es probable que salga desaprobado. Bien, esas expresiones las utilizamos. De todo lo que hemos leído acá, lo que hemos dicho acá, podemos decir entonces que la probabilidad, ¿qué cosa vendría a ser? La probabilidad vendría a ser la posibilidad de que algo pase, de que algo ocurra. Bien, cuando nosotros hablamos de probabilidad, siempre está, digamos, la podemos medir entre si es más probable, menos probable, y para ello se toma valores la probabilidad. La probabilidad toma valores entre 0 y 1. 0 se indica aquel donde el suceso es imposible de ocurrir. Y 1 cuando decimos que es un suceso seguro. Bien. También decimos que esta probabilidad la podemos expresar en porcentajes. Esto es cuando nosotros multiplicamos el resultado que obtenemos después de haber aplicado la regla, lo obtenemos al multiplicar por 100%. Bien, entonces, una probabilidad viene a ser la mayor o menor posibilidad que se dé un determinado suceso al realizar un experimento aleatorio. Las propiedades de la probabilidad podríamos definirla así. Probabilidad de un suceso A, menor o igual que 1, mayor o igual que 0. La probabilidad de un suceso seguro está representada como 1. Y aquí tenemos probabilidad del espacio del suceso seguro va a ser igual a 1. La probabilidad de un suceso imposible es 0. Por lo tanto, acá estamos diciendo probabilidad de un suceso imposible va a ser igual a 0. Bien, para poder determinar para poder nosotros hallar la probabilidad de un suceso, tenemos que aplicar una regla, la ley de Laplace.
la cual está definida como una razón, donde tenemos, por decir, la probabilidad de un suceso A, está definida como el número de casos favorables en este suceso A dividido entre el número de casos posibles, ¿no es cierto? Entendiendo que el número de casos posibles viene a ser el conjunto de posibles resultados que viene a ser el espacio muestral, y el número de casos favorables, aquellos que se van a cumplir en un suceso. Bien, aquí estamos también indicando el rango de valores de una probabilidad, donde podemos observar, por ejemplo, que está entre 0 y 1, como hemos dicho ya, 0 imposible, 1 seguro, y entre ellos tenemos cuando es poco probable, menos probable, probable, que viene a ser el 0.5, el más probable o el muy probable que se acerca a un suceso seguro. Ahí están los valores que nos determinan cada uno de ellos. Bien, tenemos acá un ejemplo. A ver, dice, al lanzar 2 monedas y un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener una cara y un número impar? Tenemos el experimento aleatorio, que es el lanzar 2 monedas y un dado. Ya hemos definido lo que es un experimento aleatorio, lo que es un espacio muestral y lo que viene a ser un suceso. Bien. Para poder nosotros, y el alumno también, pueda entender mejor lo que queremos nosotros obtener o lo que se quiere obtener en este caso, es recomendable trabajar con el diagrama de árbol. En este caso, tenemos, por ejemplo, 2 monedas, solamente que aquí no se puede visualizar adecuadamente, porque esta parte que está acá debería ir acá abajo. Entonces acá podríamos visualizar, por ejemplo, que una moneda, yo tengo la posibilidad que sea cara sello, que sería la segunda moneda, que también igual al ser lanzada va a tener 2 posibilidades, cara o sello y cara o sello. Entonces, de tal manera que las 2 monedas, al lanzarse juntamente con el dado, y que sabemos que en el dado también tiene 6 posibilidades, entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, que al lanzar las 2 monedas y el dado tenemos este conjunto de posibilidades. En el primer caso tenemos, por ejemplo, cara, cara 1, cara, cara 2 y así sucesivamente. Acá, por ejemplo, cuando lanzo las 2 monedas y el dado, tengo la posibilidad que salga cara, sello 1, cara, sello 2 y así sucesivamente. Y lo mismo sucede con los otros casos que vemos aquí. Entonces, una vez que hemos determinado el espacio muestral, lo que pasamos es a ver y a hallar lo que es la probabilidad, lo que nos están solicitando. Bien. Bien. Entonces, recordando, nuestro espacio muestral está dado por todo el conjunto de posibles resultados, lo que nosotros habíamos visualizado anteriormente en el diagrama de árbol. Podíamos observar, por ejemplo, que todo esto viene a ser el conjunto de posibilidades. Si nosotros contabilizamos, vamos a visualizar aquí, vamos a darnos cuenta que son 24 posibilidades que tenemos. Por eso decimos, el número de elementos del espacio muestral es igual a 24. ¿Por qué tenemos que nosotros expresarlo en números? Porque para poder poder aplicar la regla de Laplace, tiene que estar determinado por la cantidad de elementos de cada conjunto. En este caso, del espacio muestral y del suceso del cual me están solicitando. Entonces decimos aquí, el suceso, a ver, vamos a regresar para poder visualizar el suceso. Ya está. Bien, teníamos que el espacio muestral viene a ser el conjunto de posibilidades que tenemos aquí. Todo este conjunto de posibilidades, que ya sabemos que es 24. Pero, ¿qué es lo que me están diciendo acá? ¿Cuál es la probabilidad de obtener una cara y un número impar? Aquí hay que aclarar una cosa. Cuando a mí me piden obtener una cara, no es lo mismo, por ejemplo, que me digan cuál es la probabilidad que al lanzar 2 monedas y un dado obtenga al menos una cara y un número impar. Son 2 cosas distintas. Entonces, vamos a ver ahora sí.
se lanza el dado, se lanza, perdón, las dos monedas, se lanza el dado. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga una cara y un número impar? Y observamos que me salga solamente una cara y un número impar. Tenemos acá cara sello 1, cara sello 3, cara sello 5, tenemos sello cara 1, sello cara 3 y sello cara 5. Contabilizamos cuántos elementos tiene este suceso y vamos a ver que el número de elementos del suceso A es igual a 6. Por lo tanto, la probabilidad, aplicando la regla, viene a ser el conjunto de casos favorables para este suceso entre el número total de posibilidades que tiene el espacio muestral. Hacemos la división y esto viene a ser 0,25. Ahora, este resultado también lo podemos expresar o representar en porcentaje. ¿Cómo hacemos ello? Multiplicando por 100%. De tal manera entonces que la probabilidad de que salga una cara y un número impar en este experimento aleatorio es 0,25 o 25%. Cabe recalcar acá que los sucesos siempre utilizamos letras, para denotarlos utilizamos letras mayúsculas. Puede ser A, puede ser B, ¿no? Eso depende, o sea, en realidad no podemos utilizar cualquier letra pero que sea mayúscula. Bien, acá tenemos el siguiente ejemplo también, donde dice: se realizó una encuesta sobre el deporte que más practican los estudiantes de las 4 secciones del segundo de secundaria. Los resultados se colocaron en el siguiente gráfico. Ahí está, tenemos un gráfico de barras donde podemos observar que, por ejemplo, los estudiantes que practican fútbol vienen a ser 60, los que practican básquet es 20 y los que practican vóley es 40. Al conversar con cada uno de ellos se quiere determinar cuál es la probabilidad de que practiquen vóley. Primero tenemos que determinar aquí el espacio muestral. Ya sabemos aquí cada uno de ellos cuántos practican, solamente observando la gráfica y pudiendo determinar las cantidades. Bien, para poder hallar el espacio muestral entonces pasamos a sumar. Practican fútbol 60, más practican básquet 20, más practican vóley 40, entonces eso nos da un total de 120. Por lo tanto, el número de elementos de este espacio muestral viene a ser 120. Ahora, el suceso en este caso es cuál es la probabilidad de que practiquen vóley. Entonces yo tengo que primero determinar mi suceso. ¿Cuántos practican vóley? Observando en la gráfica tenemos entonces que practican vóley 40. Por lo tanto, el número de elementos para este suceso sería 40. Con esas dos informaciones podemos entonces aplicar y hallar la probabilidad del suceso A, de que cuántos estudiantes de segundo grado practican vóley. Decimos entonces 40 es entre 120 sobre 120, simplificamos o dividimos y obtenemos que es 0,33 o 33% de estudiantes practican vóley. También es recomendable que para trabajar el tema de probabilidad, como ya lo dijo también mi colega, se trabaje con material, o sea, concreto, que justamente si vamos a trabajar con dados, vamos a trabajar con monedas, hacer que ellos mismos lo apliquen y hagan el experimento y vayan cada uno de esos resultados, lo vayan de repente registrando en una tabla, de tal manera que ellos van a ir viendo, ¿no? Cada vez que ellos tiran un dado, qué resultado obtienen, tiran una moneda y así, porque al ser más vivencial, ellos van a poder encontrar mejor y entender mejor de lo que nosotros estamos hablando cuando decimos casos favorables o casos posibles, ¿no es cierto? Y tiene que quedar bien claro para cuando uno trata el tema de probabilidad, que ellos entiendan cuál es la relación numérica que existe entre casos posibles y casos favorables en cada ejemplo. Bien, continuando. Tenemos aquí el siguiente gráfico. También tenemos una tabla donde se está mostrando el número de bolas que tiene cada uno de los estudiantes. Acá, por ejemplo, dice Ana, tienen una
Bolsa tiene 10 pelotas, Beto 15 pelotas y Celia tiene 12 pelotas. Lo que se pide acá es completar el cuadro y la pregunta, y lo que nos piden es cuál de los tres tiene mayor probabilidad de sacar una bola roja. Bien, entonces, a la hora de, acá ya nos están dando, o sea, en realidad nos están dando cuáles tienen que ser los resultados. Acá, por ejemplo, se observa, dice, tengo 4 bolas rojas, ¿no? Sobre un total de 10. Acá en Beto dice, tengo 8 bolas rojas sobre un total de 15. Y Celia dice, tengo 7 bolas rojas sobre un total de 2. Entonces, para hallar la probabilidad, lo único que tenemos que hacer aquí es aplicar la regla de Laplace, que no es otra cosa que el número de casos posibles entre el total de posibles resultados. Entonces decimos 4 bolas rojas, ¿no? La relación de 4 sobre 10, que es el total de bolas, voy a tener como resultado 0,4. En cambio, Beto tiene 8 bolas rojas de un total de 15, sería 0,53. Finalmente, Celia tiene 7 bolas rojas de un total de 12, 0,58. Y como podemos observar, la mayor probabilidad de sacar una bola roja la tiene Celia, que no es otra cosa que el 58%, al multiplicar 0,58 por 100. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que trabajar con nuestros estudiantes, recalcando siempre la relación que hay entre cada uno de los elementos. Bien. Bueno, eso es todo. Acá un momentito para poder ya culminar con la videoconferencia. Bien, profesores especialistas, un poco también hacerles recordar que ya se ha aprobado el currículo nacional en el cual ustedes pueden encontrar información bastante necesaria para que puedan ustedes trabajar en las guías con sus docentes. Por ejemplo, tenemos orientaciones que se refieren al proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual a ustedes les están ya priorizando aquellos procesos necesarios que se tienen que tener en cuenta en una sesión de aprendizaje. Por ejemplo, el partir de sesiones significativas que responden pues a los intereses de los estudiantes y que ofrecen posibilidades de aprender de ellas. Una situación resulta significativa al estudiante porque constituye un desafío para él. Si bien es cierto que no necesariamente estas situaciones se le van a presentar en el futuro, pero les van a proveer de esquemas de actuación, selección y puesta en práctica de competencias en contextos y condiciones que pueden ser generalizables. También tenemos que tener en cuenta que hay que generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. Tener claro qué se pretende de ellas y que éstas cubren una necesidad y un propósito de su interés. Los estudiantes se responsabilizarán mejor de ella si conocen los criterios a través del cual se les van a evaluar sus respuestas y más aún si es posible mejorarlas en el proceso. Tenemos también otra recomendación que se debe trabajar es aprender haciendo. Aprender y hacer son procesos indesligables, es decir, la actividad y el contexto son claves para el aprendizaje, lo que nos va a permitir poner en juego sus capacidades reflexivas y críticas y puedan aprender a partir de su experiencia, identificando el problema, en la acción, entre otras acciones. Recordemos también que se debe partir a través de los saberes previos, que siempre durante las 20 fichas les hemos recalcado, puesto que es un proceso cognitivo que se necesita para recuperar y activar
a través de preguntas o tareas los conocimientos, concepciones, representaciones, vivencias, creencias, emociones, habilidades que han adquirido previamente el estudiante con respecto a lo que se pretende al enfrentar una situación significativa. Quiere decir que el recojo de saberes previos tiene que estar enlazado con el conocimiento que nosotros vamos a incorporar. Ahora, este aprendizaje será más significativo cuantas más relaciones tenga con sentido para establecer el estudiante entre sus saberes previos y el nuevo aprendizaje. Entonces, construir el nuevo aprendizaje. ¿Qué cosa requiere? Requiere que el estudiante maneje, además de las habilidades cognitivas y de interacciones necesarias, la información, los principios, las leyes, los conceptos o teorías que le vayan a ayudar a entender y a confrontar los retos planteados dentro de un determinado campo de acción, sea la comunicación, la convivencia, el cuidado del ambiente, la tecnología o el mundo virtual. Importa que logre un dominio aceptable de estos conocimientos. Aprender del error constructivo. Esto es muy importante que el docente esté atento para que sea un contexto de posibilidad de aprendizaje. Y el error puede ser empleado más bien de forma constructiva como una oportunidad de aprendizaje, propiciando la reflexión y revisión de los diversos productos o tareas. Generar el complejo cognitivo. Generar el complejo cognitivo requiere plantear un reto cognitivo que le resulte significativo al estudiante, cuya solución permita poner en juego sus diversas capacidades. Se produce entonces una desarmonía en el sistema de ideas y creencias y emociones de la persona. Mediar el progreso de los estudiantes en un nivel de aprendizaje a otro superior. Significa que el estudiante debe ser acompañado a un nivel inmediatamente superior de posibilidades respecto a su nivel actual. Proponer un trabajo cooperativo. Si bien es cierto, estamos propiciando los trabajos en equipo, tenemos que también avanzar un poco más y que sea un trabajo cooperativo en el cual se caracteriza por la cooperación, la complementariedad y la autorregulación. ¿Qué significa? Significa el que los estudiantes puedan construir su aprendizaje haciendo una interacción de saberes entre ellos. Promover el pensamiento complejo, que es el último proceso que debemos tener en cuenta, en el cual la educación necesita promover el desarrollo de un pensamiento complejo para que los estudiantes vean el mundo de una manera integrada y no fragmentada. Si bien es cierto, nuestro currículum está trabajado de manera por áreas, nosotros debemos trabajar en un concepto interrelacionado y no como partes aisladas. Bien, colegas, esto es una propuesta del área de matemáticas y esperemos que todas estas videoconferencias que se han venido realizando les sea a ustedes de bastante ayuda en su labor pedagógica.